Poder Informativo, en la opinión de... Esta mañana me da gusto saludar a la ex diputada local del PRD, Dolores Gutiérrez Zurita, quien a partir de ahora y todos los miércoles usted a través de este espacio de información podrá escuchar sus comentarios en materia legislativa. Hay mucho de qué hablar en este sentido y a partir de este miércoles 7 de septiembre se integra también al grupo de comentaristas de Poder Informativo. Licenciada, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte, muchas gracias. Buenos días a todo su auditorio. Muy agradecida con la apertura y la generosidad y por supuesto la invitación de la señora Patricia Chamelis para poder incorporarme semanalmente aquí, de participar con todos ustedes con un comentario en Poder Informativo y un saludo también a Ángel Antonio Jiménez. Ya son varios años que usted tiene respaldo político y a partir de aquí designa estos comentarios. Efectivamente, pues como bien lo dijiste, recién terminó la 63 legislatura local, el pasado día 4 formalmente, el 5 inició la legislatura número 64. A todos y todas las integrantes de este nuevo Congreso del Estado les deseo el mayor de los éxitos, que su trabajo sea para bien de los tabasqueños. Se requiere, hay una agenda pendiente, se quedan muchísimos temas en el tintero, más de 440 iniciativas en rezago, la mayoría de las y los legisladores que fuimos de las bancadas de oposición, independientemente de todos los temas que se vayan sumando, ¿no? Entonces habrá mucho trabajo. En materia legislativa hay mucho de qué hablar, ¿no? Y sobre todo también en Tabasco. Sí, por supuesto. Claro que sí, Roberto. Mira, hay muchísimos temas y de entrada viene uno que se dio a nivel nacional el día de ayer y que ha tenido una enorme repercusión. Ha sido información nacional por la tradición, por supuesto, de México en estos temas, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional la criminalización total del aborto. Y fue por unanimidad de votos. Esto es muy importante, muy significativo decirlo. Ya no se puede criminalizar el aborto de manera absoluta en nuestro país. Se pronunció la Suprema Corte de Justicia, los magistrados y las magistradas, por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. ¿Cómo llega a esta decisión la Corte, amigos del auditorio, Roberto? Bueno, pues es que declara improcedente la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o quien la hiciera abortar. Con el consentimiento de aquella, pues vulnera los derechos de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. Ahora, lo importante de esta decisión histórica que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no criminaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo. Y también es importante mencionar que la jurisprudencia que sienta a partir del día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que involucra a todo el país, ahora tendrá que aplicarse en los estados. Los congresos estatales, como es en el caso de Tabasco, en donde no se ha querido entrar a este tema de la no criminalización del aborto, pues tienen dos vías. Y lo platicaba con un experto jurídico el día de ayer por la noche. Por un lado, congresos como el de Tabasco tendrán la oportunidad de legislar en la materia, de adecuar los códigos, el Código Penal particularmente. Sin embargo, si la mayoría de Morena, como ya ocurrió en la 63 legislatura, pretende no entrarle a este tema, porque es un tema sin lugar a dudas polémico, es un tema en donde se confrontan visiones distintas, puede ser que Morena y el gobierno de Tabasco decidan no entrarle al tema. Y esto no significa que en Tabasco no se vaya a aplicar la reforma que a partir de ayer ya es ley a nivel nacional, la jurisprudencia. No, lo que ocurrirá es que si una mujer tabasqueña decide en Tabasco interrumpir su embarazo de forma libre
de forma madura, responsable, lo tendrán que hacer los médicos y no se le va a penalizar ni a los médicos o a las parteras que participen en este proceso y por supuesto ni tampoco a la madre gestante. ¿Por qué? Porque ya se sentó esta jurisprudencia y es de aplicabilidad nacional, Roberto. Entonces, esto es fundamental. Creo que esta podría ser la ruta, digamos, un poco como lavándose las manos, Poncio Pilatos, para no confrontar a los adeptos de la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena en el Congreso de Tabasco, de no entrarle al tema. Entonces, hoy en día significa que ningún juez, así de claro, en todo el país, ningún juez puede dictar formal prisión a mujeres embarazadas que decidan interrumpir su embarazo, tampoco a los médicos o a las enfermeras o a las parteras que estén involucradas en casos similares. Pero hay otra cuestión que también es muy importante, que fue aprobada el día de ayer en esta decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia, y es que una porción del artículo 198 del Código Penal de Coahuila impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario. Asimismo, extendió la Suprema Corte la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y lo limitaban a 12 semanas, la posibilidad de abortar en casos de violación, inseminación o implantación artificial. Entonces, esto es también muy importante señalarlo. En el caso de Tabasco estaba permitido el aborto hasta ciertas semanas y en ciertos casos como los que ha señalado la Corte, que es particularmente el tema de la violación. Y el hecho de que haya salido esta votación de forma unánime en la Suprema Corte de Justicia implica, y la relevancia que tiene es que justamente todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, pues simple y sencillamente cuando les caiga un caso similar a resolver en el futuro, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como es el caso de Tabasco hasta estos momentos, porque no hay una reforma que se haya aprobado en el Congreso del Estado. Y todo esto, Roberto, mira, es el resultado y es producto también de tantos años de lucha. A eso iba. De tantos años de lucha de mujeres, de centenas, de miles de mujeres en México que nos han antecedido a quienes o a las que estamos hoy viviendo, participando en la política, participando en los medios de comunicación y que han puesto corazón, vida para que pueda las mujeres en México tener esa posibilidad de esa libertad de decidir libremente qué hacer con su cuerpo. Ya está la reforma, sin embargo, esto no implica, obviamente, que se va a dar una serie de abortos de manera generalizada, esto también hay que señalarlo. Implica también que la mujer que tenga que tomar una decisión sobre esto, lo tiene que hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha libertad de decidir qué hacer con su cuerpo. Y se viene otro tema que el día de ayer no fue analizado por la Suprema Corte de Justicia, pero que ya adelantó la Corte que lo va a atender, que es la decisión de algunos médicos de no participar en abortos. Entonces, anteriormente los médicos que tienen esa cláusula de conciencia podrían ampararse en decir, bueno, es que el Código Penal de Tabasco no los impide o me pueden meter a la cárcel por esto. Y esa era, digamos, su mayor defensa a su propia visión personal y profesional de no participar en una cuestión de abortos.
Entonces, ahora la Corte dijo que el próximo paso, el siguiente análisis será analizar el tema de la cláusula de conciencia de los médicos. Pero sin lugar a dudas esto va a ayudar a mucho. Tenemos casos trágicos de mujeres, sobre todo jóvenes, que han sido obligadas a tener el producto de una violación que viene a marcarles la vida. Incluso del propio padre. Incluso del propio padre, de familiares cercanos, de callarse, ¿no? Y de hacer de su vida toda una tragedia simplemente porque la norma no lo permitía. Insisto, creo que esta decisión histórica de la Corte no es un hecho que va a destapar en México el tema de los abortos, sino simplemente le va a dar la misma libertad a la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo y sobre todo de decidir que el embarazo sea algo, una decisión libre y que no tenga una sanción si por diversas circunstancias tiene que interrumpirlo. Porque también, licenciada, es de resaltar y destacar que a pesar de que hay mujeres violadas, también hay mujeres, en este caso, decirlo así, responsables. Cumplen con la gestación del embarazo y después dan en adopción a el bebé, en este caso, pues el producto de la violación. Pero también que va a arrastrar esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque sabemos que en las cárceles del país hay mujeres que están cumpliendo alguna sentencia derivado de esta situación de que decidieron abortar. ¿Cree que va a reformar, hay que trabajar en este caso? ¿Quiénes tienen que trabajar para reformar o quiénes tienen que liberar en este caso a las mujeres a partir de esta decisión de la Suprema Corte? Este es un paso fundamental. Pero lo que tú comentas evidentemente son cuestiones, puntos finos, añadidos que se tendrán que seguir atendiendo por el máximo órgano juzgador del país. Y un poco contestando también a tu pregunta, porque ayer nos quedamos solamente con el tema, el mayor, que es la no criminalización del aborto, pero otro punto importante que aprobó la Corte fue que invalidó el artículo 224, fracción segunda del Código Penal del Estado de Coahuila, pero al haberlo invalidado la Corte, insisto, esto es muy importante, se hace jurisprudencia nacional, al establecer una pena menor, el Código de Coahuila estableció una pena menor para los delitos de violación entre cónyuges, concubinas y concubinos y parejas civiles. Y ahora, a partir de ayer, la Corte dijo que la pena para la violación en general por ser discriminatoria contra la mujer es pareja. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante y sin lugar a dudas que es una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres y particularmente de las más vulnerables. Mira, recuerdo con mucha precisión, hace muchísimos años, el caso de una joven que tenía capacidades diferentes en el estado de Baja California. Fue violada por un familiar cercano y no le permitieron abortar. Ella además no podía hacerse cargo de su hijo y fue toda una tragedia que conmovió en su momento al país, ¿no? Por esta inflexibilidad que en su momento presentaban la ley y que en el marco de toda esta lucha, insisto, que mujeres mexicanas a través de sociedad civil, agrupaciones feministas han dado la constancia en el reclamo y en la demanda, pues ahora son los tiempos en que ya es un hecho y que me parece que esto hay que celebrar porque México tiene que ser un país de libertades con responsabilidad. Eso hay que subrayarlo, ¿no? Sobre todo con es responsabilidad. un paso histórico que da en este caso la Suprema Corte. Como usted mencionaba al principio, han sido años de lucha de muchísimas mujeres mexicanas que buscaban, pues en este caso, esta despenalización del aborto. Pero todavía se sientan bases en Coahuila, si no mal recuerdo, creo que en Veracruz y en otros estados, pero como usted dice, con el dictamen de la Suprema Corte, pues ya hay bases para que en todo el país igual se regularice este tema. Y licenciada, hablando sobre el Congreso del Estado, ¿cree usted que lo tome el Congreso? Ahora sí sea
tiempo para que el Congreso local pues se ponga en la mesa este tema, o lo va a dejar como anteriormente? Mira, mi pronóstico es que no le va a entrar al tema. Mi pronóstico, y ojalá me equivoque, que se va a amparar en que es una jurisprudencia y que en todo caso los jueces, como bien lo dice la Corte en su comunicado, los jueces tanto federales como locales tienen que hacer caso, ¿no? Y que ya no se puede sancionar, ya no se puede ordenar la detención, la aprehensión, ni de la mujer, ni de los médicos, ni quien los ayude. Entonces creo que se van a hacer a un ladito, no le van a entrar al tema por el asunto de la polarización, ¿no? Ojalá me equivoque. Me parece que uno de los grandes retos que tiene el nuevo Congreso en el estado de Tabasco, los integrantes y las integrantes de la 65 legislatura, es poner a tiempo el reloj político y social del estado de Tabasco. En materia de género hay un gran rezago. Hay un gran rezago en temas, por ejemplo, la patria potestad, que se da cuando se da un caso de feminicidio. La ley dice que en el caso de los feminicidios, la patria potestad le tiene que quedar a los abuelos paternos, ¿no? ¿De quién es? Es correcto. Entonces, el tema es de que ahí está una iniciativa en el Congreso del Estado, en donde se solicita que la patria potestad, en caso de un feminicidio, no se le dé a los abuelos, es decir, a los padres del feminicida, sino se le otorgue a los abuelos maternos, es decir, a los abuelos de la víctima, ¿no? Pero no le quisieron entrar ni siquiera al tema del análisis. Entonces, ahora mismo, recién acabo de leer, la Comisión de Equidad y Género la va a presidir Morena, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver con qué talante y con qué visión de Tabasco llegan la mayoría, ¿no? Entonces, aquí hay que dejarlo muy claro, Morena va a seguir teniendo los votos necesarios, aunque tengan sus aliados posteriormente en otras fracciones, que siempre serán necesarios, pero pueden hacer y deshacer ellos en el Congreso del Estado, y realmente conociendo por lo menos el perfil de quienes van a dirigir, van a controlar la fracción mayoritaria de Morena, no veo yo ese interés, no visualizo el interés y el ánimo. Ojalá que en este caso las oposiciones, los grupos parlamentarios de oposición pudieran ponerse de acuerdo e ir juntos para ir empujando y convencer a través del diálogo y de la negociación a Morena de que hay temas a los que en Tabasco es ya de forma urgente, hay que empezar a abordarlos desde la casa del pueblo, desde la casa de todos los tabasqueños. Y es que en la pasada legislatura igual se acumularon muchísimas iniciativas ahí en la congeladora, aparte de la que nos mencionaba en este caso de la patria potestad. ¿Cuál otra interesante está para sacarla de ahí, llevarla otra vez, discutirla? Mira, hablando del tema de género, me aboco solamente en ese tema. Esa fue una iniciativa que se presentó de manera conjunta entre compañeras legisladoras de todas las fracciones parlamentarias, que fue la que se aumentaran las sanciones para aquellas personas que dañasen a mujeres, las agredieran y sobre todo lo hicieran con ácido. Recuerdo muy bien esa iniciativa porque justo el día en que fue presentada de manera colectiva se dio un caso en Tenosique de una mujer que fue agredida por su pareja con ácido y le desfigura la cara. Por cierto, de ese caso aún no se sabe absolutamente nada de cuál ha sido la investigación y la indagatoria de las autoridades correspondientes. Entonces, me parece que ese es un tema también que queda ahí en la congeladora. Quedan otros temas de asuntos económicos que hoy en día se tendría, el Congreso del Estado de Tabasco tendría que preocuparse más por ser un impulsor de políticas públicas que generen las condiciones adecuadas para la consolidación de las pymes y de las micropymes, de los emprendedores en el estado de Tabasco como una opción y una alternativa segura, exitosa de autogeneración de empleo.
Entonces, este es un tema económico al que sin lugar a dudas le tendrían que entrar. El declive en materia de generación de empleo en el estado de Tabasco es muy amplio. La banda de desempleados, el grupo de desempleados en Tabasco es muy amplio. Entonces, lo que se tiene que hacer es que el Estado tenga políticas públicas que generen, que impulsen la consolidación de emprendimientos. ¿Y quiénes son los que normalmente emprenden? Los jóvenes, con toda la creatividad que les da al salir de las universidades, con los proyectos que traen. Tengo información que inclusive en la bancada del Partido de la Revolución Democrática hay una legisladora que es emprendedora. Ojalá ella, que tiene un emprendimiento exitoso, pueda convencer a sus pares de que este es el momento para que Tabasco sea campo fértil para la generación y el impulso del emprendimiento de las pymes y de las micropymes como una alternativa en la generación de empleos. Si queremos seguir pensando que los grandes corporativos, que Paraíso con toda la construcción de la refinería de Dos Bocas, que los gobiernos municipales que van a renovarse a partir del próximo mes de octubre, van a seguir siendo las fuentes generadoras de empleo en Tabasco, estamos mal. Así es. ¿No? Estamos mal. Hace 3 años nos vendieron un cuento que fue el de váyanse a dormir afuera del Parque Tabasco. Más de 50,000 gentes se registraron en una bolsa de trabajo y ahí llevamos 3 años esperando que el gobierno del estado informe de manera transparente, como es su obligación, de decir, de esos 50,000 personas, tabasqueños y no tabasqueños, porque vinieron de otras partes de la República a registrarse en esta bolsa de trabajo, ¿cuántos han sido colocados en las obras de Pemex? ¿Y de qué niveles? Obreros, mandos medios, superiores, en fin. Entonces, esa es una información que tampoco la ha dado el gobierno del estado y tampoco se ha solicitado por parte del Congreso del Estado. Entonces, me parece que hay una agenda pendiente muy interesante de temas como estos. Obviamente, el matrimonio entre parejas del mismo sexo es un tema al que le van a tener que entrar. No lo quisieron hacer en la primera legislatura del sexenio del gobierno de Morena. Esto se les va a venir, porque si la Corte ya le entró a este tema, bueno, también hay que recordar que hay estados de la República, Tabasco es una de las excepciones en donde aún no se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hay muchos temas. Hay muchísimos temas interesantes que sin duda alguna nuestros amigos del auditorio lo van a poder escuchar todos los miércoles, ya saben, a través de este espacio, a través de la primera edición de Poder Informativo, las opiniones, los comentarios y el análisis de la licenciada Dolores Gutiérrez Zurita. Yo le quiero agradecer su tiempo. Lamentablemente, pues la televisión y la radio, el enemigo a vencer es el tiempo. No sé si desea agregar algo más. No, muchísimas gracias. Gracias a la XBX por esta oportunidad y nos vemos y nos escuchamos en una semana el próximo miércoles. Gracias.